Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve reflexión en esta festividad de la Sagrada Familia, pues, como dice el Santo Evangelio, todos los años acostumbraba a la Sagrada Familia a ir a Jerusalén. ¿Por qué? A parar la fiesta. Dice, ¿qué fiesta? ¿De qué fiesta se trataba? Se trataba de la Pascua. Pascua significa paso, y lo que se recordaba, lo que se conmemoraba, era el paso del pueblo judío por el Mar Rojo, cuando Moisés rescató, por orden de Dios, al pueblo de Israel que estaba preso por los egipcios. Entonces lo sacó y, claro, llegaron a un lugar donde estaba el Mar Rojo que les impedía el paso. Entonces Moisés con la vara tocó el Mar Rojo se abrió en dos, se hicieron como unas paredes de agua y se secó todo, estaba todo seco, porque no había barro ni nada por el estilo. Entonces pudieron pasar caminando con todo lo que tenían hacia la otra orilla, pues. Y atrás venían todos los egipcios persiguiéndolos con los carros del faraón, con los caballos y las armas y qué sé yo, para matar, pues. Entonces, como ya habían cruzado, y cuando Moisés vio que estaban todos sus perseguidores en la mitad del mar, tocó de nuevo las aguas del río, y las aguas los taparon y fallecieron todos. E incluso es un hecho histórico y real porque se han encontrado, los arqueólogos han encontrado restos de los carros, los carruajes de Egipto de aquellos tiempos. Así que es una cosa real, eso sucedió. De hecho, pues, la Egipto no miente, es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero además es un hecho histórico, comprobado por la arqueología, pues. Entonces, todos los años iban a festejar entonces la fiesta, una costumbre estaba mandado por la ley, porque después de este cruce del Mar Rojo, fue que en el monte Horeb, cuando se retiró, en el monte Sinaí, ¿no? Cuando se retiró Moisés durante 40 días, Dios le grabó en dos piedras las tablas de la ley, los mandamientos, pues. Entonces fue en ese momento. Entonces, uno de los mandamientos, que es el primero, es amar a Dios sobre todas las cosas, y el tercero es acuérdate de santificar el sábado. Los judíos celebraban el sábado porque justamente esta salida fue en sábado. Nosotros, los cristianos, se ha cambiado el sábado por el domingo, porque domingo significa el día del Señor, y se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué santificamos el domingo? Porque el día de Pentecostés era domingo, y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, la Virgen María y los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo. Pues por eso celebramos el Día del Señor. O sea que en estos 3 días, en esta festividad, se celebra, se recuerda la creación, la resurrección y la santificación. Son estas 3 cosas que se recuerdan en esta festividad, pues, en esta festividad. Entonces, como dice el Santo Evangelio, iban todos los años. Y resultó ser que ya a los 12 años los jovencitos eran mayores de edad ante la ley, entonces tenían obligación de ir, pues. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento decía, acuérdate de santificar las fiestas, pues. Entonces, bueno, y fueron y bueno, hicieron tuvieron grandes ceremonias, etcétera, etcétera. Pero hago un paréntesis, pues, diciendo que, como decíamos recién, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero este amor a Dios sobre todas las cosas no queda en el interior, sino que Dios, con el tercer mandamiento, al decir acuérdate de santificar la fiesta, no trabajarás, ni tú, ni tu familia, ni tu buey, ni tu asno, nada. Bueno, entonces,
la Iglesia explica este mandamiento diciéndose que el día domingo es el día dedicado al Señor. No se trabaja, no se hacen trabajos serviles, y uno está obligado por la ley de Dios, por los mandamientos, porque esto no es una imposición de la Iglesia ni nada por el estilo, ¿no? Es un mandamiento dado por Dios. Aquel que ha creado todas las cosas tiene derecho a imponer leyes. Bueno, esta ley la impuso Dios mismo. Entonces, santificar las fiestas, santificar el día domingo, viene del mandato de Dios directo. Entonces, hay obligación de santificar el domingo. ¿Cómo santificamos los cristianos el domingo? Con el santo sacrificio, sobre todo con el santo sacrificio, tratando de mantener el día domingo con pensamientos espirituales, conversaciones espirituales, porque también el día domingo es el día de la familia se reúne, se encuentra, que todo eso ya se ha perdido, pues. Es decir, el domingo es un día en que antiguamente la gente, los católicos, se reunían de esta manera en familia, después rezaban el rosario juntos, iban a la misa, a la tarde volvían a la capilla porque el párroco enseñaba el catecismo, etcétera, etcétera. Pues. Es decir, el domingo era el día dedicado pura y exclusivamente al Señor. No había ni compra ni venta. Es decir, ¿qué prohíbe este mandamiento también? Él no solamente el trabajar, sino también el abrir los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aconseja, digamos así, lo que aconseja la Iglesia es ni siquiera ir a comprar en aquellos negocios donde no respetan el domingo. Es decir, ya no se respeta más. Ante las naciones, los reyes obligaban a sus súbditos, obligaban a los comercios, etcétera, a no abrir el domingo, porque es el domingo dedicado al Señor. Hoy día, con la apostasía y con el indiferentismo religioso que hay, da todo lo mismo, todo es igual, no importa nada, el domingo como el lunes, como el martes, tal, etcétera, etcétera. No, el domingo es el día dedicado, es un día espiritual. Al séptimo día descansarás. ¿Por qué dice descansarás? Porque la naturaleza humana necesita un día de descanso. Después de 6 jornadas de trabajo, necesita el séptimo para descansar. Así como Dios creó en 6 días y al séptimo descansó. Así como dice la Escritura, pues, 6.000 años pasarán y el séptimo será el milenio, pues. Entonces, al séptimo día Dios descansó. Ya no hizo más, acabó la creación, hizo todo lo que quería hacer en 6 días. Bueno, entonces, nosotros los cristianos estamos obligados por mandato de Dios, no por la Iglesia. Incluso si la Iglesia lo hubiera impuesto, tendríamos obligación también, porque la Iglesia viene de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero, quiero decir, entonces, la manera de celebrar honradamente a Dios en el día domingo es con el santo sacrificio, la asistencia a la misa, comulgar devotamente, hacer propósitos para las semanas. Uno sabe, digamos así, dónde tiene que tener cuidado para no ofender a Dios durante la semana. Entonces, el domingo, después de la comunión, lo que uno hace es ver dónde no tengo que fallarle a Dios, pues. Porque justamente uno acaba de comulgar, acaba de honrar a Dios en el santo sacrificio, entonces pide las gracias necesarias para poder volver al domingo siguiente y agradecerle por haberle dado las gracias necesarias para no ofenderle, pues, porque Dios escucha a sus hijos. Entonces, todos los años la Sagrada Familia iba a Jerusalén, pero resultó ser que como ya era mayor de edad para la ley, terminaron los 3 días y se fueron cada cual a su lugar, a su pueblo. Y como las comitivas eran, muchos iban a pie, otros a lomo de mula, porque ellos tenían que
que subir de Nazaret a Jerusalén. Entonces iban a lomo de mula, con toda una comitiva. Los hombres iban por un lado, las mujeres por otro. ¿Cómo se llama? Y resulta ser que, claro, después de un día de camino, lo empezaron a buscar, San José y la Virgen. Lo empezaron a buscar, nuestro Señor. Entonces, la Virgen habrá dicho, estará con los hombres, pues ya en mayor edad estará con los hombres. Pero el Señor dice, no está con nosotros. Yo pensé que estaba con ustedes. Entonces tampoco estaba con ellos. Tampoco estaba con. Entonces, claro, se empezaron a angustiar. ¿Cómo es esto, pues? ¿Cómo es que lo hemos perdido? Entonces lo empezaron a buscar entre los conocidos y parientes. Y no lo encontraron. Esto también deja una enseñanza, pues. A Jesús no hay que buscarlo entre las criaturas. A Jesús se lo encuentra en la iglesia, pues. A Jesús se lo encuentra en el templo. A Jesús se lo encuentra en la oración. Uno debe buscar a Dios, nuestro Señor, no entre los conocidos. ¿Por qué? Porque eso la relación íntima es del alma con nuestro Señor. Entonces, muchas veces, como las criaturas molestan, las criaturas a veces son un impedimento para que el alma tenga esta comunicación con su Creador, con su Dios, con su Redentor, pues. Entonces, muchas veces, justamente por eso que la oración siempre es bueno hacerla, además de en familia, tener oración personal, sea 15 minutos por día, sea 5 minutos para tener oración personal, comunicación directa del alma con cualquiera de las tres divinas personas, como decíamos el otro día. La gracia santificante pone en nosotros la posesión de Dios. Entonces nosotros tenemos derecho, ya que poseemos a Dios en el alma, de poder comunicarnos cuando queramos con cualquiera de las tres divinas personas. Entonces, bueno, eso es lo que hace, y esa comunicación es directa, digamos, es personal, es una comunicación personal del alma con Dios. Entonces ha querido comunicarse con sus criaturas de esta manera. Muy bien. De hecho, cuando Adán estaba en el paraíso, todas las tardes, dice la Escritura, se paseaba por el jardín del Edén, nuestro Señor, y conversaba como un amigo con otro, con Adán y con Eva, ¿no? Claro. Y conversaba como un amigo con otro. Pues eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia. La amistad que el alma tiene que tener con Dios no se logra sino justamente de esta manera, conversando como un amigo con Dios. Porque la gracia nos da esa facultad, pues ese privilegio que no tiene nadie. ¿Quién tiene el poder de conversar con el Dios creador de todas las cosas? Nosotros tenemos ese poder de conversar cuando queramos con Dios, el único Dios que existe. Eso es una cosa maravillosa, pues. ¿Y quién más que sus hijos? ¿Quién más que sus hijos? Nosotros por el bautismo somos hijos de Dios, podemos conversar cuando queramos. Muy bien. Y cuando necesitemos, entonces está esperando, Dios quiere que sus hijos se comuniquen. Pues. Muy bien. Entonces, lo empezaron a buscar y al cabo del tercer día, después de tanta búsqueda y angustia, claro, ¿cómo lo hemos perdido? Pero yo me imagino porque este relato lo trae solamente San Lucas, porque San Lucas es muy probable que haya sido la Santísima Virgen quien sea la que le relató este suceso, porque los otros evangelistas no están. Los otros evangelios no están, solamente lo trae San Lucas. San Lucas tenía mucho contacto con la Virgen, hasta tal punto que era pintor y la pintó. Y tenían, hay relatos de San Lucas que únicamente pueden entenderse de una manera de habersele dicho personalmente a él lo sucedido. Pues, en este caso, muy probablemente que la Virgen les haya contado cómo fue. Estaban angustiados de haberlo perdido. Y al cabo de 3 días resolvieron ir, no, si no está entre la comitiva, está en Jerusalén, vamos a buscarlo a Jerusalén. ¿Y dónde se fueron? Al templo. ¿Y qué estaba haciendo nuestro Señor? Estaba sentado entre los doctores
hombres, entre los doctores de la ley, 12 años, entre los doctores de la ley. Y dice, y estaban admirados de sus respuestas y de sus preguntas, claro, pues. Porque después dice, crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, nuestro Señor, como Dios, no puede crecer en gracia ni en sabiduría, pero Jesucristo sí. Jesucristo como hombre, cuanto hombre, de acuerdo a la edad, iba teniendo ese conocimiento. Por eso que también es una prueba de que no era un fantasma, de que su cuerpo era real, de que era un verdadero hombre. Hasta tal punto que después decían, pero este no es el hijo del carpintero, si no fue a nuestras escuelas, ¿dónde le sale toda esa sabiduría? La sabiduría era la de la persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad. Entonces, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Bueno, muy bien. Entonces, lo encontraron, claro, todos estaban admirados de las cosas que le preguntaban a los doctores de la ley. Le estaban preguntando a los doctores de la ley sobre la ley, ¿de qué iban a hablar? ¿De qué iban a hablar? ¿Iban a hablar de qué? Del tiempo, de lo que vamos a hacer mañana? No, estaban hablando sobre las cosas de la ley, sobre las cosas de la ley de Dios. Bueno, entonces nuestro Señor, con sus respuestas y sus preguntas, los estaba ilustrando ya desde ese tiempo, pues era su misión. Por eso cuando la Virgen le dice, hijo, ¿pero qué no has hecho? Te estábamos buscando. Dice, ¿por qué no me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Las cosas de mi Padre eran esas, justamente, ¿no? Enseñar, por eso es maestro nuestro Señor Jesucristo. Es maestro, enseña el camino para llegar al cielo. Bueno, por eso estaban admirados, porque las respuestas habrían sido extraordinarias. En fin, bueno, entonces, y no entendieron lo que les decía. Claro, ahí ya empieza aquella espada que le iba a provocar dolor, que le había hecho el anciano Simeón a la Santísima Virgen. Una espada atravesará tu corazón. Ya este dolor de haberlo perdido involuntariamente, ya le atravesó el corazón a la Virgen. Y con esa respuesta que le da, los dejó, pero la Santísima Virgen conservaba todas esas cosas en su corazón para meditarlas. Y de hecho que, después de haber preguntado tantas cosas en la casita de Nazaret, que nuestro Señor les había enseñado tantas cosas que otros que admirados. En fin, terminarían todos de rodillas. Bueno, es extraordinario. Bueno, muy bien. Por eso las santas conversaciones de la Sagrada Familia son modelo de lo que una familia cristiana tiene que tener. Esas santas conversaciones, conversar sobre todo el día domingo, ¿no? Sobre las cosas de Dios, leer un libro piadoso, comentarlo, leer el catecismo, comentarlo, etc. Porque hay que recordar el catecismo. Hay que recordar cuántos son los mandamientos, cuáles son los preceptos de la Iglesia, cuáles son las obras de misericordia, etc. Y eso se recuerda leyendo y acordándose, pues, ¿no? Bueno, entonces, decía, esa era la manera de santificar. Y la Sagrada Familia es modelo ejemplar de cómo debemos vivir los cristianos. Pues. Muy bien. Entonces, y nuestro Señor dice, descendió con ellos y les estaba sujeto. Dios, que crea todas las cosas, se sujeta en obediencia a dos criaturas. Dos criaturas excelsas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero no obstante eran criaturas. Sin embargo, el amo se subordina a los servidores. El creador se subordina a las criaturas. Es extraordinario. Una señal de la gran humildad de nuestro Señor. Yo soy manso y humilde de corazón, voy a decir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, enseñaba, decía y vivía lo que enseñaba. Muy bien, entonces, por eso que esto es muy importante, porque muchos monjes han vivido la espiritualidad de Nazaret. ¿Qué significa vivir la espiritualidad de Nazaret? Esta de vivir ocultos.
Nuestra Señora estuvo oculto con la Santísima Virgen y San José, ayudándoles, porque aprendió el oficio carpintero, etcétera, etcétera, ayudándoles, etcétera, y lo que se llama la vida oculta de Nuestro Señor durante 30 años. Por eso muchos monjes se han retirado a los claustros, muchos religiosos se han retirado a los desiertos para poder vivir esa misma vida de Nuestro Señor, solamente para vivir su alma con Dios. Hasta tal punto que hay ¿cómo se llama?, monjes, anacoretas, ermitaños, que han vivido más de 100 años, como fue el caso de San Antonio, el primer ermitaño, que a los 16 años se retiró al desierto y murió a los 100 y pico. Y a los 100 y pico. Sensacional, sensacional. Bueno, todos los días un cuervo le llevaba medio pan para que comiera, todos los días. Y un día el cuervo le llevó un pan entero, porque venía otro, San Antonio venía a visitarlo. Entonces estuvieron medio día a ver quién bendecía el pan y después comieron. Es extraordinario. Bueno, en fin, pero quiero decir, el homenaje que se daban entre ellos, ¿no? Es decir, es el homenaje, digamos, que nos enseña cómo, lo que dice San Pablo ahí, en la epístola de hoy, que también hay que leerla y meditarla, pues, homenajeándonos mutuamente, etcétera, etcétera. Eso es extraordinario. Muy bien. Entonces, que la gracia entonces de la Santa Misa de hoy, de la festividad de la Sagrada Familia, vaya en crecimiento de nuestra vida espiritual, nuestros deseos no solamente espirituales, sino de unidad cada vez mayor en la caridad, como dice San Pablo. Muy bien, y que Dios nos conceda esta gracia mediante Nuestra Señora de Luján, la pura y limpia Inmaculada Concepción.